Bueno, bien. La clase del día de hoy era para avanzar en algunas herramientas, reforzar, o sea, trabajar en función a lo que trabajamos en la clase anterior. La clase anterior trabajamos, cerramos todo lo que era el concepto de trabajar con tipos de coordenadas y trabajamos con dos tipos de realización de líneas, ¿sí? Entonces, voy a compartir pantalla para empezar a mostrarles. Bien, ahí estoy compartiendo pantalla. La clase anterior que trabajamos, ¿sí? Trabajamos en hacer una línea a partir de dos puntos, haciendo clic en pantalla o por coordenadas, y después trabajamos también en haciendo una línea a partir de un punto y una ubicación o una dirección que está dada por el mouse, ¿sí? Yo dejo el cursor en algún sentido, escribo un número, por ejemplo, voy a escribir 50, presiono Enter y lo que se me genera es una línea de 50 de distancia. ¿Qué sucedió acá? Lo que sucedió fue que se realizó una línea, a ver si lo podemos ver acá, en el sentido de donde estaba el cursor, ¿sí? A una distancia definida, una distancia definida por mí, ¿está bien? Yo lo único que hice fue marcar un punto, ubicar el cursor en una dirección, ingresar un valor de distancia y automáticamente se genera una línea con dirección y distancia. Bien, ahora analicemos otra cosa. Ya sabemos cómo hacer líneas, entonces lo que tenemos que hacer ahora es utilizar una herramienta, que esta herramienta se llama comando ortogonal o F8, si es conocida con esos dos nombres. F8 o comando ortogonal, lo que hace esta herramienta es que me permite a mí, me fuerza el cursor a que esté en una posición de 0, 90, 180 o 270 grados. Es decir, me fuerza que el cursor se ubique en una posición recta respecto del primer punto de la línea que voy a realizar. ¿Qué significa? Que puede estar, que va a estar en la dirección, ¿sí?, de 0 grados, el cursor, ¿sí?, o va a estar en una posición de 90 grados respecto del primer punto que voy a marcar, o va a estar en una posición de 180 grados, o va a estar en una posición de 270 grados. Alguna de esas cuatro posiciones se va a colocar. Entonces, ¿cómo funciona este comando? Directamente activándolo con la tecla F8. O la otra opción es haciendo clic acá en la barra de estado, ¿sí?, para activarlo, donde está el comando que tiene como si fuesen dos líneas. Son el icono del comando es de dos líneas ortogonales, es decir, que forman un ángulo recto y tienen un dibujito así. Esa es la silueta, ¿sí?, del comando que está acá abajo en la barra de estado. Se activa con un clic, lo puedo activar con un clic o con la tecla F8. Me doy cuenta que está activo en la barra de estado abajo porque está en color celeste. En este caso lo puedo ver, está en gris, entonces está desactivado.
Si yo lo dejo activo, o sea, lo activo con un clic o con F8, fíjense, dice comando ortogonal activado. Ahora cuando voy a hacer una línea, hago clic en línea, marco un punto. Fíjense que el segundo punto, aunque mueva el cursor, me va a hacer una línea recta a 0 grados, porque el cursor, fíjense en la ventana que acompaña el cursor, me dice que es de 0 grados. Si yo dejo el cursor hacia arriba, me dice que el cursor se va a forzar a 90 grados. Si yo lo dejo hacia la izquierda, el cursor se va a forzar a 180 grados, y si lo dejo hacia abajo, el cursor se va a forzar a 270 grados. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Por ejemplo, yo voy a hacer una línea de 20 hacia arriba, ¿sí? En forma 90 grados. Enter. Dejo el cursor hacia la izquierda y automáticamente me lo va a forzar a 180 grados. Pongo 20. Dejo el cursor hacia abajo. 20. Y dejo el cursor hacia la derecha. Hago clic, ¿sí?, en el punto inicial de la primera línea, escape y automáticamente tengo un rectángulo, un cuadrado perfecto, ¿sí? Y eso es gracias a la asistencia del comando F8, que lo que me hizo fue, a medida que yo iba moviendo, me iba colocando el cursor a una posición de un ángulo recto, es decir, 0, 90, 180 o 270 grados, ¿sí? Ahora, yo quiero hacer una línea que no sea, hago el primer punto, una línea en diagonal, y no me deja porque tengo el comando F8 activado. Simplemente lo debo desactivar de la misma manera que lo activé, presionando F8 o yendo acá abajo a la barra de estado, haciendo clic en el comando ortogonal, y ahí se desactiva, me deja el cursor libre. Fíjense que ya no está forzado a ángulos rectos. Ahora bien, no está forzado a ángulos rectos, pero yo quiero utilizarlo en un ángulo particular. O sea, quiero hacer un ángulo, por ejemplo, a 3 grados, o a 30 grados, o a 15 grados. ¿Cómo hago yo para saber que mi cursor se coloque en esa distancia, en ese grado? Para eso usamos otro comando, que es el comando rastreo polar. Ese comando se activa con la tecla F10 y es el comando de rastreo polar. Para configurar ese comando, yo debo presionar F10 o venir acá abajo a la barra de estado. Al lado del comando ortogonal está el rastreo polar. El símbolo del rastreo polar es un círculo. Muy ancha. El símbolo de rastreo polar es un círculo con dos líneas que forman un ángulo. Este es el símbolo de rastreo polar, ¿sí?, que van a encontrar acá en la barra de estado. Ustedes lo activan con un clic. Se activa el comando de rastreo polar. Y ahí ya van a ver que cuando van a hacer una línea, hago clic en línea, marco el primer punto. Ya el segundo punto, si bien no está forzado a 0 grados, pero cuando me voy moviendo, fíjense, ahí a 11,2 me aparece una extensión de una línea verde. Significa que AutoCAD me está diciendo que ahí está el cursor posicionado a 11 grados 2 décimas. Y así yo, a medida que voy moviendo, me van apareciendo grados. 18 grados, 54 grados, 72 grados, 90 grados. Esas ayudas que me aparecen es porque están configuradas en el rastreo polar. Ustedes vienen al rastreo polar, clic derecho, y acá pueden configurar algunos ángulos haciendo clic. ¿Qué ángulo ustedes quieren que le aparezca en la ayuda? Por ejemplo, yo lo pongo en 90 grados. Significa que va a aparecer en 0 grados la ayuda, 90, 180, porque va apareciendo cada 90 grados. Y también puedo agregar ángulos. Voy clic derecho sobre el comando rastreo polar, parámetros.
Y acá, en parámetros de rastreo polar, yo puedo ingresar el ángulo. Fíjense, yo ya le voy a ingresar a un ángulo, el 11,2. Yo hago clic y acá tengo los ángulos que se desplegaron recién cuando hice clic en el comando, ¿sí? Clic derecho. Si yo quiero un ángulo distinto a esto, lo puedo generar uno nuevo. Por ejemplo, nuevo ángulo, y le digo yo quiero que me avise AutoCAD cuando el cursor esté a 12 grados respecto del primer punto. Aceptar. Ahora, cuando yo empiece a mover el cursor hacia arriba, cuando esté en 12 grados, como pueden ver ahora, AutoCAD me frena el cursor y me dice, bueno, ahí ya está en 12 grados, que ingrese únicamente la distancia que yo quiero, por ejemplo 20, Enter, y ahí me hizo una línea que está a 12 grados respecto del ángulo 0 y un módulo de 20. ¿Sí? Esta línea es creada así. Entonces, ya sabemos cómo al momento de hacer una línea podemos generar una línea con un ángulo perfecto de una distancia determinada. Para esto nos ayudan dos comandos importantes que acabamos de ver, que es el comando ortogonal, el comando F8 y el comando F10, que es el comando de rastreo polar. El rastreo polar no me fuerza el cursor a posiciones rectas como sí lo hace el comando ortogonal. El rastreo polar tampoco es que me lo fuerza, sino como que me ayuda a mí a ubicar el ángulo, cuando yo voy moviendo el cursor, a ubicarlo perfectamente en un ángulo específico, ¿sí? Ya definido por AutoCAD y yo configurándolo, o yo configurando un ángulo particular que yo desee. Bien, vamos a ver ahora algunas herramientas básicas como para empezar a trabajar, ¿sí? Yo necesito saber, por ejemplo, cómo seleccionar un objeto. Yo se lo debo saber, cómo yo marcar un objeto. ¿Por qué? Porque cuando use algunas herramientas como desplazar, copiar, girar, simetría o recortar, el programa me va a pedir a mí que yo seleccione qué objeto quiero que participe en esa acción. Entonces, yo debo saber cómo hacerlo, cómo seleccionar. Hay dos formas de seleccionar objetos en AutoCAD. La primera forma es simplemente acercándome al objeto con el cursor, ¿sí? Acercándome al objeto con el cursor y haciendo un clic izquierdo. De esa forma aparece el objeto seleccionado con los pinzamientos azules característicos. Esos pinzamientos azules aparecen cuando el objeto fue seleccionado. Ahora bien, ¿qué es un objeto en AutoCAD? En AutoCAD son objetos, líneas, círculos, puntos, un rectángulo creado con la herramienta rectángulo, es decir, este es un rectángulo, precisamente es un cuadrado, pero no es un objeto, son 4 objetos que componen ese cuadrado. Entonces, si yo quiero seleccionar todo el cuadrado, debería acercarme y seleccionar con un clic cada uno de los lados del cuadrado. Ahora bien, si son pocos objetos que tengo que seleccionar, no hay problema, lo puedo seleccionar con un clic, ¿sí? Pero cuando son muchos los objetos que tengo que seleccionar, puedo hacer uso de una herramienta que tiene AutoCAD, apreté la tecla escape para salir, ¿sí? De la selección. Hay una herramienta que utiliza AutoCAD para seleccionar objetos que se denominan ventanas gráficas. Estas ventanas gráficas funcionan de la siguiente manera. Yo puedo hacer un clic en la pantalla y después, cuando yo hago un clic en la pantalla, sin mantener presionado el botón del mouse, muevo hacia la izquierda, hacia la derecha, perdón. A ver, muevo hacia la derecha, hacia allá, hacia arriba o hacia abajo y se me va a generar una ventana azul, ¿sí? Para un lado o para el otro, la ventana que se me forma es azul. Si yo, cuando hago el primer clic, suelto el cursor y muevo hacia arriba, pero hacia la izquierda o hacia abajo y hacia la izquierda, lo que se van a generar
ventanas translúcidas verdes, o azules o verdes. ¿Qué hace una ventana y qué hace la otra? La ventana azul selecciona todos los objetos que envuelve por completo, que esa ventana envuelve por completo. Y la ventana verde selecciona todos los objetos que esa ventana toca. Vamos a ver un ejemplo. Yo estoy parado acá, de este lado del rectángulo, hago un clic y muevo, ya solté el mouse, solté el botón, muevo el cursor hacia la derecha, ¿sí? Como muestra la primera flecha, hacia arriba. Y yo lo que estoy generando es una ventana verde. Fíjense que ahí hay 4 objetos del rectángulo, lo estoy envolviendo por completo los 4 objetos, entonces si yo hago un clic ahora, los selecciona todos. Vuelvo con un escape. Otra vez hago un punto. Y yo hago clic acá, los únicos objetos que está envolviendo por completo esa ventana es la línea horizontal que está más cerca del primer punto, ¿sí? La de abajo. La de arriba no la envuelve por completo porque no la está tocando. Bien. Y las dos verticales no las envuelve por completo, simplemente las toca. Entonces la única línea que va a seleccionar es la que está abajo. Ahora bien, ¿cómo hago yo para seleccionar todo tocando únicamente con una ventana verde? Hice un clic ahí y me muevo hacia la izquierda. En este caso estoy tocando 3 objetos, 3 líneas. Con un clic ahí se seleccionan las 3 líneas. Hay una sola ventana que seleccioné por completo. Sí, hay un solo objeto que seleccioné por completo y ese es el que va a seleccionar, ¿sí? Perdón, hay uno solo que seleccioné por completo y otros 2 simplemente los toqué. Hice esto. Entonces los 3 lo va a seleccionar. Lo mismo la ventana verde puede ir hacia abajo o hacia arriba. Yo hago, fíjense, acá y va a seleccionar esos 3 más la línea de abajo que no la envuelve por completo, pero la toca. Entonces, a modo de repaso, una ventana verde selecciona todo lo que envuelve por completo. Y una ventana azul selecciona todo lo que envuelve por completo. Y una ventana verde, todo lo que toca, ya sea envolviéndolo por completo o tocando una parte de ese objeto únicamente. ¿Sí? Entonces, vimos cómo seleccionar objetos de 2 formas. Una es haciendo clic sobre cada uno de los objetos, clic izquierdo. Otra es realizando ventanas de selección. Yo marco un punto en la pantalla con un clic izquierdo, suelto el clic, ¿sí? El botón del mouse, y muevo el cursor hacia un lado o hacia el otro. Si lo muevo hacia la derecha, genero ventanas azules. Selecciona únicamente los objetos que envuelve por completo. A la izquierda genera ventanas verdes. Selecciona todo objeto que toca. Particularmente, objeto que envuelve por completo, lo toca completo. ¿Sí? Bien. Vamos a ver un comando más, el comando recortar. Vamos a dibujar una línea, 2 líneas, 2 líneas más, y vamos a definir esas líneas. Vamos a definir esas líneas. Las líneas que vamos a definir las vamos a denominar línea 1, línea 2 y línea 3. Bien. Esas 3 líneas tienen intersecciones, ¿sí? Vamos a marcar esas intersecciones donde se cortan. Vamos a hacer un punto más grande. Ahí y ahí. Bien. Entonces, ¿dónde corta esas líneas? Esas líneas se van a cortar, o yo voy a poder recortar esas líneas, y esos recortes se van a hacer en función a las intersecciones que tengan con otros objetos. ¿Qué quiere decir? Yo a la línea 1 la voy a poder recortar, por ejemplo, sacarle este pedazo de acá. ¿Por qué? Porque es el segmento hasta donde encuentro una intersección. Después voy a poder recortar este tramo de acá y después, si quisiese, este. Ahora bien, hay que pensar. Si yo le saco el primer tramo,
Después le saco este. Yo después no le puedo sacar este tercer tramo, porque ya no tiene nada más intersectado, no hay nada más que forme un segmento. Ya esta es una línea, va a ser una línea sola por sí misma. Ahora, vamos a ver cómo funciona ese comando. ¿Sí? Yo debo activar el comando que está acá arriba dentro de la ventana modificar. Tenemos el comando recortar o trim, lo pueden encontrar también, ¿sí? Pero como la palabra lo dice, recorta, es decir, no es que borra o elimina. Yo para eliminar debo seleccionar el comando, seleccionar el objeto y simplemente apretando la tecla suprimir se borra el elemento. Este comando lo que me hace es recortar, o sea, sacar un segmento de un objeto. Yo selecciono el comando recortar. Fíjense acá abajo me dice que designe los objetos y a qué objeto se refiere. A los que intervienen en el corte. O sea, debo marcar el objeto al cual yo le voy a sacar una parte y los objetos que me delimitan el corte, es decir, los que me generan la intersección que yo quiero. Por ejemplo, esta línea de ahí. Una vez que yo selecciono esos objetos, al cual yo le voy a sacar un tramo y al cual me va a servir a mí de límite para hacer el corte, yo debo presionar la tecla Enter como para confirmar. Y entonces ahora todos los segmentos donde yo haga clic se van a recortar. Es decir, si yo hago un clic en este lado de la línea, se va a recortar hasta donde está la intersección del otro objeto que seleccioné. Lo mismo va a pasar de este lado. Ya después no hay más segmentos que recortar, porque yo este objeto no lo seleccioné, o sea que no me va a servir a mí de referencia. Volvamos atrás. Yo activo el comando recortar y marco este objeto y marco este otro objeto. Enter. Ahora, cuando yo marque esta línea, se va a recortar toda la línea, va a ignorar la línea que no seleccioné. ¿Sí? Entonces, de esta forma, vimos cómo yo al activar el comando recortar, debo seleccionar primero el objeto al cual le voy a sacar y después los objetos que me definen a mí el corte, los que generan la intersección para obtener mi corte o mi recorte. La otra forma de seleccionar es utilizando lo que vimos anteriormente como ventana de selección. Yo puedo activar el comando recortar y después hacer una ventana verde y selecciono todo el dibujo. Enter y después marco lo que quiero recortar. ¿Sí? Esa es otra opción que por ahí la van a utilizar mucho. Y la selección de qué es lo que voy a sacar lo puedo hacer con un clic o con una ventana de selección. ¿Sí? Entonces, vimos dos formas de seleccionar, que es con las herramientas que ya vimos, seleccionando de a uno o seleccionando con una ventana de selección. Ahora, hay una forma más fácil, ¿sí? Para muchos, que es la forma de activar el comando recortar y ahora, en vez de seleccionar los objetos que intervienen en el corte, simplemente presionar Enter. Si yo presiono Enter, AutoCAD lo que entiende es que yo quiero seleccionar todos los objetos que están en mi espacio de trabajo. Todos. Entonces, el Enter que yo apriete va a servir para, para definir todos los objetos que todos los objetos van a intervenir en el corte y también como un aceptar. Entonces, yo lo que voy a hacer ahora, ya que marqué los objetos que intervienen en el corte, ahora simplemente debo hacer clic en los objetos que quiero recortar. Por ejemplo, ya todos están seleccionados como participantes de los cortes. Ya no hay más intersecciones, ¿sí? Porque si yo quiero sacar este no me deja porque ya no está dividido en segmentos por otros objetos. ¿Sí? Y acá tampoco tengo, entonces no lo va a permitir recortar. No hay nada que recortar. Bien, entonces, ¿qué vimos el día de hoy? El día de hoy vimos cómo forzar el cursor en una posición de 90 grados para hacer una línea con dirección y distancia, y también usar el comando de rastreo polar que me permite a mí ubicar el cursor en una posición particular, en un ángulo particular respecto del primer punto. ¿Cómo configurar eso? Vimos cómo seleccionar objetos de a uno o de a muchos con ventana de selección. Tenemos ventana de selección verde, ventana de selección azul. Las azules me selecciona todo lo que envuelve por completo y las verdes selecciona todo lo que toca. También vimos cómo recortar. Recortar lo que hace es sacar un segmento de una línea de un objeto,
pero no el segmento completo. Si para eliminar el segmento completo simplemente lo selecciono de alguna de las formas que vimos y simplemente presiono la tecla suprimir. Si yo quiero seleccionar, eliminar un segmento o recortar un segmento de un objeto, lo que yo debo marcar es el objeto del cual yo le voy a sacar ese segmento y después los límites de recorte que se generan a partir de otros objetos, ¿sí? O sea, debo seleccionar los objetos que me delimitan a mí el corte. ¿Cómo lo selecciono? De a uno, o la otra forma es usando ventanas de selección. O si no, la forma más común es activar el comando de recorte, presionar la tecla Enter, y una vez que presionamos la tecla Enter ya se da como confirmado de que está todo seleccionado. Entonces simplemente empiezo a buscar segmentos que estén delimitados por un objeto y yo recortarlo. Por ejemplo, ¿dónde lo podemos encontrar? A ver, vamos a ver un ejemplo. ¿Qué pasaría si yo tengo esto? Vamos a hacer una línea. Y yo de esta línea, de la línea 1, yo quiero sacar, por ejemplo, todo este segmento de atrás, todo. Quiero quedarme con el primer tramo. Yo, si presiono el comando recortar y presiono Enter, cuando yo vaya a sacar todo eso, a ver, volvamos, activo el comando recortar. Me dice, designe los objetos. No quiero designar ningún objeto con selección. Simplemente presiono Enter. Automáticamente se activó el comando, me seleccionó todos los objetos para recortar y ahora cuando vaya a recortar no lo voy a poder hacer con un solo clic. Voy a tener que ir recortando todos los tramos para poder eliminar el resto de las líneas 1. En este caso, como este no tiene más corte, voy a tener que salir del comando recortar, seleccionarlo y apretar suprimir. ¿Sí? Si yo no hubiese presionado Enter y tuviese esa línea, yo para recortar todo el resto de la línea simplemente debería haber hecho seleccionado el comando recortar, designo la línea 1, que es a la que yo le voy a sacar un segmento, y designo el límite que yo quiero para mi corte, que es esa línea. No me interesan las otras líneas. Entonces simplemente ahora presiono Enter. Y ahora, con marcar este trazo de la línea nomás, automáticamente lo va a recortar todo porque no le va a dar importancia a los restos, a la intersección con el resto de los objetos. Porque yo solamente quería con esta intersección. Entonces, acá tenemos un ejemplo cuando no queremos que se seleccione todo, ¿sí? Para recortar. Bien, entonces, hasta acá vimos esos comandos. La clase que viene ya vamos a trabajar con un plano de planta, con 3 comandos más. Vamos a trabajar con el comando desplazar, copiar, 4 más. Desplazar, copiar, simetría y también vamos a usar el comando desfase. Estos comandos que están acá. Desfase, simetría, desplazar y copiar. Y cuando veamos esos comandos, después lo que vamos a hacer, vamos a trabajar con un plano de planta para empezar a dibujarlo y ir mostrando qué herramientas utilizamos de las que ya hemos visto. Así que bueno, mil disculpas por haber empezado tarde. Lo que sucedió es que esto de tratar de que salgan bien las grabaciones, se me había tildado algo de la computadora, principalmente de Discord, y lo pude solucionar recién, ¿sí? A las y cuarto. Así que bueno, estas clases las voy a subir, así todos van a poder acceder a ellas sin problemas. Muchas gracias por estar. Nos vemos la clase que viene, que es el día martes 25, si no me equivoco. Sí, martes 25. Igual les aviso que, salvo, siempre van a tener clases. Los días que no tienen clases son aquellos días donde yo les avise, pero es raro que no dé clases, ¿sí? Que sea por algo particular. Así que ustedes ya tengan en mente qué clases van a tener siempre, ¿sí? Los días martes siempre. Un abrazo grande, nos vemos el martes próximo.